Aquí voy a iniciar la grabación en este instante. Se me había olvidado ponerle el botón de grabar. Y entonces, ¿qué hacen ustedes? Bueno, ustedes ven la teoría que hacemos acá, cómo les explico cómo se hacen las cosas. Y luego entonces ustedes pueden revisar el video para, si hay alguna equivocación, ¿verdad? Desarrollarla. Ahora, ustedes pueden, si tienen la laptop, ¿verdad? Pueden también practicar en su casa. Practicar por adelantado las cosas para cuando lleguen al laboratorio, ¿verdad? No están tan perdidos en qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a tratar de tenerle, esta semana se les voy a enviar las actividades ya el sábado para las actividades que vamos a hacer en la semana. Ya saben, entonces tienen ustedes el grupo dividido en tres partes, creo que son como 47 con lo que estoy viendo aquí en la, en la plataforma. Así que debemos tener un grupo casi como de 15 por periodo. No pueden ser más porque no alcanzan las computadoras ni tampoco el espacio. Ya tenemos un espacio bastante limitado en el laboratorio. Así que ya ustedes saben a quién le toca cada día, ¿verdad? Porque el profesor Baúl me dijo que ya habían definido eso en el laboratorio de orgánica, para que no choquen entonces con las prácticas de la QM206. Algo que se me quedaba ahí, la hora de hoy, ¿verdad? Yo había puesto 2:40, pero en realidad esa hora cambió a las 3:30. Eso ya se hizo el cambio en el horario del grupo. Así que entonces va a ser de 3:30 a 5:10 esta hora, estas 2 horitas de hoy, que es la teoría. Entonces la metodología va a ser la siguiente. Nosotros llegamos a la hora de teoría, yo les explico lo que vamos a desarrollar en las prácticas, se le mandan las actividades y entonces ustedes van al laboratorio y desarrollan esas actividades. Mejor si las adelantan, de tal manera que cuando llegan allá, solamente ya casi que quedaría como para hacer preguntas o alguna duda que tengan. Esa es la ventaja de tener, ¿verdad?, la computadora, entonces ya el programa instalado. Em, Vamos a ver entonces este programita, cómo se instala el Avogadro. Entonces vamos a abrir, ¿verdad?, la página en internet y vamos a colocar entonces aquí a buscar. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad, jóvenes? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Sí, profe. completa, ¿verdad? Tienen que ponerla completa para que vean bien. Ponen en el buscador Avogadro. Avogadro. Y le ponen entonces este que dice descargar o software también pueden poner. Aquí llegan a la primera que aparece allí, es Avogadro para Windows, ustedes lo entran allí. Yo no lo voy a descargar en este instante porque ya yo lo tengo instalado, ¿verdad? Entonces, aquí tienen entonces la página para el Avogadro. Vamos a ver si entramos bien aquí porque no me suena esta página. Un momentito. Vamos a tirar para atrás para ver. Creo que era esta de acá la que tengo. Ha cambiado el orden, el orden de esto. Vamos a echar para atrás. Esta que dice Avogadro CC creo que es la que vamos a estar utilizando. Esta misma. Es avogadro.cc, ¿verdad? Allí entonces este programa lo bajan aquí donde dice download. ¿Ven? Ahí lo descargan y lo instalan. Él inmediatamente va a empezar a iniciarse la descarga y luego entonces lo corren para hacer entonces la instalación. Aquí empezó a descargarse. Es un archivo ejecutable. Una vez se descarga, ustedes nada más colocan aquí, hacen doble clic en esta esquina y pueden entonces ya tener su programa.
Entonces, de esa manera lo descarga, ¿verdad? Avogadro.cc, en esa dirección pueden entonces encontrar el programa. Este programa de Avogadro, ya lo tengo instalado. Aquí está instalado, ¿verdad? Entramos aquí, eso queda en su máquina local. Espera que entre. Vamos a quitar esto. Una pregunta, ¿alguien lo ha usado antes? ¿O lo han usado? No Es lo muy, tengo instalado. no, es importante que, ¿verdad? Participen que participemos en las clases, de tal manera, ¿verdad? Que yo pueda también tener la retroalimentación que se dice de parte de ustedes para entonces saber si están entendiendo o si no están entendiendo, o si voy muy rápido, cosas como esto. Antes que eso, ¿verdad? De comenzar ya con este programa, ¿tienen alguna duda de cómo es la evaluación? No hay duda, entonces, ¿verdad? Vamos a ver el pequeño programa. Este programita es, como es gratis, ¿verdad? Él tiene a veces, el único problema que tiene, que yo lo he encontrado que a veces como que se sale, ¿verdad? Pero cuando algo muy complicado, entonces tiende a veces a cerrarse, pero no es tan seguido. Aquí tenemos un menú, ¿verdad? En la barra del menú, que en esta parte de aquí tenemos nuevo, por ejemplo, este es nuevo archivo, abrir un archivo, grabar, ¿verdad? Cerrar el que tenemos aquí, salir ya del programa con quit. Y aquí tenemos estos iconos. Estos iconos son entonces, este icono de lápiz es para poner átomos acá en esta pantalla. Tenemos entonces este otro icono que es para mover la molécula o rotarla. Tenemos entonces este otro que sirve entonces para manipular los enlaces, los átomos. Aquí tenemos esta manito es para mover los átomos, si no lo agarra, ¿verdad? Entonces los puede mover de un lado para el otro. Este de aquí es para seleccionar un átomo o un grupo de átomos. Y este es para rotar la molécula de diferentes direcciones, X, Y, Z, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Este E que está aquí con una flechita, esta significa entonces busca la estructura de mínima energía de una molécula. Y esta reglita que tenemos acá es una regla el icono de medir. Ahí podemos medir distancias, ángulos y ángulos de enlace y ángulos diédricos. Luego vamos a ver qué es ángulo diédrico entre grupos de átomos. Tenemos acá, ¿verdad? Arriba, lo normal, ¿verdad? Un archivo nuevo, abrir los más recientes, cerrar, grabar como en varios formatos moleculares. Hay diferentes formatos para grabar una estructura molecular. Aquí hay varios. Aquí para importar una estructura, acá para exportarla, en estos casos como gráficos. A este es para salir ya del programa. Aquí también podemos en Edit, podemos entonces cortar, copiar partes de las moléculas, eh, seleccionar todas, ¿verdad? Borrar lo que hay acá, clear. Y así uno de los que más usamos es build y view. Este build es para, por ejemplo, añadir átomos de hidrógeno cuando hagan falta. Eh, Aquí, por ejemplo, insertar una estructura externa.
Aquí para invertir la quiralidad de la molécula, si lo tenemos un R, lo convierte en S o viceversa. Eh, Aquí esto es para seleccionar, ¿verdad? Seleccionar diferentes átomos. Acá hay unas extensiones. Este programa puede manejar, ¿verdad? Formatos o generar también formatos en diferentes, para diferentes programas de cálculos mecánico cuántico, que son todos estos que están aquí, esa lista que ustedes ven aquí, son diferentes programas que vamos a ver, vamos a usar parte de esto como el GAMES, vamos a ver cómo se puede utilizar para hacer cálculos moleculares para ustedes, ¿verdad? Con algo sencillo, pero lo podemos usar para hacer ese tipo de cálculo. Y se genera el archivo que se va a usar aquí en Games, se genera con el abogado allí, en generar el archivo de entrada. Eso vamos a ver después. Esta casi no la vamos a usar, que es crear entonces celdas cristalográficas y demás. Eso no lo vamos a utilizar normalmente, porque vamos a estar trabajando más que todo con sustancias orgánicas. Ahora vamos a ver aquí, por ejemplo, para hacer alguna estructura, usamos el lápiz, podemos ir colocando entonces los átomos que queremos. Aquí el elemento que vamos a estar utilizando es el carbono, pero podemos escoger otros elementos diferentes al carbono aquí en este listado. ¿Ven? O sea, el lápiz, ¿verdad? Cuando ponemos un clic acá, va a poner el elemento que está aquí. ¿Ven? Así que, por ejemplo, si ya yo lo tengo aquí con el lapicito acá y aquí hay carbono, si coloco un clic aquí, me va a generar entonces un átomo de carbono, pero inmediatamente tiene ya por defecto, ¿verdad? Que va a añadir aquí con esto, como ustedes ven aquí, ajustar los hidrógenos. Lo tiene marcado, o sea que cada vez que ponemos un carbono va a ponerle los hidrógenos que le hagan falta para completar sus 4 enlaces. Ya este sería el metano, ¿verdad? Este sería el metano. Aquí con el mouse, este mouse que yo tengo aquí tiene una rueda, ¿verdad? En el centro que puedo moverla para acercar y alejar la estructura. Así, ya si yo tengo esta estructura, entonces puedo utilizar este icono para moverla, para rotarla. ¿Ven? Aquí, yo agarrando por aquí en cualquier punto, ¿ven? Podemos rotarla y ponerla en la posición que uno quiera. Si la queremos así, ¿ven? Entonces, esta barrita, este icono que está aquí sirve entonces para hacer ese tipo de mover, ¿verdad? Mover en cualquiera, libremente. En este caso se mueve libremente. Aquí también podemos, lo otro que usamos bastante, por ejemplo, es la medida. Por ejemplo, queremos medir aquí de este átomo a este átomo. ¿Ven? Inmediatamente va a aparecer acá la distancia entre este átomo y este. Solamente con hacerle clic y clic acá, se mide la distancia entre los dos átomos. O sea, el punto central de este átomo de carbono con el punto central de este átomo de hidrógeno. Ahora, esta estructura no está optimizada. Esta estructura se generó solamente allí con los ángulos de 105, pero no está optimizada. Entonces, para optimizar la estructura, hay que usar entonces este icono de aquí. Con este icono minimizamos la energía, ¿verdad? Potencial de la estructura de tal manera que busque el mínimo de energía. Entonces ponemos Start acá, ¿verdad? Luego ponemos el E acá, ponemos Start y ven entonces que inmediatamente casi no se vio, ¿verdad? Pero se llevó los ángulos y a 109.5 y la distancia entre carbono e hidrógeno es ahora 1.109 angstrom, que es la distancia normal, ¿verdad? En los alcanos. Vean entonces que lo que ocurre aquí, ¿verdad? Es que cuando ponemos este icono y con Start aquí,
lo que estamos haciendo es buscando el mínimo, o sea, el punto donde la derivada de la energía es igual a cero. Entonces lo que hizo fue ir a ese punto mínimo de energía. Así, ya tenemos esa estructura allí optimizada. Ahora, por ejemplo, si yo quiero medir este ángulo, ¿verdad? Este ángulo de aquí, o sea, este ángulo de aquí, vamos entonces a poner el icono de energía. Voy a tocar acá afuera para borrar lo que ya había marcado anteriormente allí. Y vamos a medir ahora, vamos a medir este ángulo de aquí, 1, 2 y 3 aquí. Bueno, vamos a quitarle la... Es bueno siempre, cuando ya se llega al punto de mínima energía, ponerle stop aquí para que no siga tratando de hacer la optimización. Vamos a marcar aquí. Es la regla, ¿verdad? Vamos a marcar la regla aquí. Ahora vamos, ya cuando marco la regla empiezo a hacer las medidas, ¿verdad? Primero, casi siempre lo recomendable es que apenas ponemos aquí la regla, pues marcamos en el fondo negro, en cualquier punto, para borrar cualquier medida que haya anteriormente. Entonces voy a medir este ángulo. Para medir este ángulo puedo comenzar de aquí hacia acá o de aquí hacia acá. Por ejemplo, aquí con el 3, el 1 y el 2, ¿verdad? Entonces inmediatamente me sale acá que el ángulo es 109.5. Este ángulo de aquí es 109.5. Y las distancias entre átomos, ¿verdad? Este de aquí a acá es 1.109 Armstrong y la del 2 al 3 1.109 Armstrong, que son estas dos distancias que están aquí. Presioné aquí, ¿verdad? Y se borró lo que había acá porque ya borré la medida que habíamos hecho. Así entonces, por ejemplo, si yo quiero cambiar uno de estos átomos y quiero poner un cloro en una de estas posiciones, lo que uno puede hacer entonces es venir acá al botoncito de lápiz y cambiar aquí, por ejemplo, buscar cloro, ¿verdad? Vamos a buscar el cloro que está acá. Y podemos hacerlo de varias formas, pero como ya aquí tenemos un átomo de hidrógeno, con solamente tocar al átomo de hidrógeno, ya lo reemplaza por el cloro. ¿Sí? Ahora, el cloro, esta distancia no es la distancia del cloro al carbono. Entonces hay que optimizarla. Vamos a optimizarla. Entonces ahí busco la distancia del cloro al carbono. Vean que aquí entonces tenemos la derivada igual a 0 nuevamente. Estas moléculas son bastante sencillas. El punto de óptimo se consigue bastante rápido. Hay algunas moléculas mucho más complejas que ya es más difícil entonces llegar al punto óptimo tan rápido, ¿verdad? Entonces tenemos aquí ya, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es la distancia del cloro al carbono, entonces buscamos la regla, vamos a presionar aquí afuera primero para borrar cualquier cosa, y voy a presionar aquí el cloro y ahora el carbono, ¿verdad? Entonces la distancia es de 1.778. Ejemplo, si yo quisiera la distancia entre este cloro y este hidrógeno de acá, vamos a ver entonces, marco al cloro, fíjense, no sé si lo logran ver, pero aquí se pone un asterisquito chiquito allí, eso significa que se marcó. Y vamos a marcar este átomo de acá, ahí vean el asterisco acá, entonces la distancia que hay de aquí a acá, ¿verdad? Es 2.389. De esa manera entonces podemos hacer algunos cálculos aproximados, ¿verdad? De la estructura de la molécula que tenemos en esta molécula. Otra información que podemos sacar de una estructura como esta, por ejemplo, es si uno viene acá a View y puede ver las propiedades, ¿ven? Puede ver las propiedades aquí de la molécula como un todo, de los átomos, de los enlaces, de los ángulos y los ángulos de torsión. Después vemos lo de los ángulos de torsión. Por ejemplo, aquí el ángulo, vamos a ver aquí, por ejemplo, los enlaces. Bond properties, bond significa enlace, ¿verdad? Propiedades de los enlaces. Vamos a marcar esta.
vean que inmediatamente aparece una tabla. Esta tablita lo que me está diciendo aquí es que hace un resumen, ¿verdad?, de las distancias que hay entre los diferentes átomos. Aquí le llamo enlace 1, ¿verdad?, enlace 2 y enlace 3 y 4. El 1 es este. Y entonces tenemos acá que el átomo, ¿verdad?, el átomo central es el carbono, y entonces tenemos el cloro, el hidrógeno 1, el hidrógeno 2 y el hidrógeno 3. Entonces las distancias, primero el ángulo, el orden del enlace es de 1, o sea, un enlace simple. No se pueden rotar esos enlaces, ya que son átomos nada más. Y vemos entonces que la longitud del enlace, aquí tenemos la longitud este enlace, acá tenemos la longitud de este enlace de acá, y la de este, bueno, ahí no se ve la perspectiva muy bien, pero ven, este enlace de aquí y este enlace de acá, ¿verdad? Ahí tenemos los tres enlaces y el enlace con el cloro. Así entonces podemos hacer en una tabla, ¿verdad?, sacar la tabla de los datos. Normalmente, ¿verdad?, a veces uno puede necesitar estos datos o como les digo, o o usarlos para un informe, por ejemplo, de una estructura. Entonces lo que podemos hacer es copiar esa tabla para llevarla entonces a nuestro documento, ¿verdad?, a nuestro documento. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a ver. Hay diferentes formas, ¿verdad? Vamos a ver una de ellas. Los que tienen Windows 10, ¿verdad?, lo pueden hacer de la siguiente manera. Voy a tratar de que no me salga el marcado, ¿verdad? Entonces, en Windows 10, para copiar esto, yo puedo utilizar la tecla de Windows, que está, bueno, ahí no van a poder ver cuando la estoy usando. Vamos a ver si tengo un teclado aquí que pueda utilizar. Profe, Dígame. sería control C para copiar. No, esa es la segunda, pero aquí con esta, eh, teclado de computadora, es para enseñarles aquí, si hay alguno con la tecla del Windows. Vamos a ver. La tecla del Windows es una que tiene como una banderita. Aquí en este está así, o acá como este. Voy a buscar aquí como este. Este se parece, pero yo tengo una laptop, ¿verdad? Pero esta es la tecla del Windows. Vamos a marcar esta. ¿Pueden ver la tecla aquí, en este teclado? Esta es la tecla del Windows, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Ah, ese de ahí, esa es la tecla del Windows. Entonces lo que vamos a hacer ahí es, eh, vamos a esperar a que salga ahí. Entonces tocan la tecla del Windows a la vez que Shift, la tecla Shift que es esta, ¿verdad? Shift Windows, a la vez la mantienen presionada y tocan S. De esa manera van entonces a poder copiar. Por ejemplo, Windows Shift S. Vea que entonces se crea para copiar. Entonces lo que uno hace es que viene y marca la parte que quiere copiar. ¿Ve? Así. Marca esa parte que quieren copiar. Yo normalmente yo no uso para los trabajos y esto yo no uso, no pido que me usen el Word. Prefiero que me utilicen el documento de Google porque se adapta más a la plataforma que el Word. Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo un documento. Voy a abrir entonces un documento de Google. Uno entra a su Drive.
Vamos a entrar al Google Drive. Bueno, aquí estaba el documento también, podríamos haberlo hecho de ahí mismo. Voy a crear un nuevo documento acá. El internet está medio lentito hoy. Voy a poner aquí nuevo. El día que está bastante bueno. Hoy ha estado en la misma universidad, también estaba medio lento. Ok, vamos a ver si ya están apareciendo. Aquí pongo un nuevo documento, ¿verdad? Si podemos hacer un documento para un informe u otro trabajo. Entonces voy a ponerle aquí clase 1, que esto sea la clase 1. Entonces eso que yo copié allá, ¿verdad? Yo ahora sí con control V yo lo puedo pegar acá. La tabla, ¿verdad? Hasta ahora que apareció control V. Está en diferido esto hoy. Vamos a hacerlo nuevamente acá para ver. Voy a hacer la operación nuevamente. Shift en Windows S. Este es para Windows 10. Creo que para el anterior no funciona así. Ahorita les explico cómo vamos a hacer cuando no tienen el Windows 10. Entonces, mira aquí ya acá se copiaron las dos, ¿ven? Aquí. Una extra. Entonces aquí tengo la tabla de datos que me dio el programa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que yo quiero ahora la estructura. Entonces voy a quitar la tabla esa de ahí. Vamos a suponer que yo quiero esta estructura, busco una proyección más o menos conveniente, vamos a suponer ahí. Vean que con el botón derecho, yo presiono el botón derecho del mouse y puedo mover la estructura para donde yo quiera, o sea, X y Y en este cuadro. Vamos a suponer que yo quiero esta estructura, entonces lo mismo, la tecla de Windows, Shift S, y ahora me llevo la estructura para allá. Y voy al documento y la puedo pegar acá, control V. Acá ustedes pueden ya jugar con el tamaño, de repente que no la quieren tan grande, la pueden poner entonces del tamaño que ustedes quieren para que se adapte el documento que están haciendo. Aquí puede haber otros textos y demás, ¿ven? O alguna conclusión o algo, pero ya entonces ustedes insertan esa imagen allí. Normalmente, ¿verdad? En algún examen podemos hacer este tipo de trabajo en el cual ustedes van copiando y pegando. Ahora, eso es para el que tenga Windows 10. El que no lo tiene, entonces sí tienen que utilizar primero la tecla de... vamos a buscar acá nuevamente el teclado. Aquí. Esta tecla que dice imprimir pantalla bueno, en inglés decía print screen. Imprimir pantalla, tocan esa tecla y ya, ¿verdad? La tocan. Voy a hacerlo en este momento. Voy a tocar esa tecla. Imprimir pantalla. La toco allí. Inmediatamente se copia la imagen. Toda la pantalla se copia. Aquí es la desventaja de esto, que se copia toda la pantalla. Y podemos buscar entonces acá en la barra o tener el Paint abierto ya. Tenemos el Paint para pegar esa imagen acá en el Paint. Esa es otra forma de hacerlo. Entonces seleccionamos aquí la imagen y la copiamos. ¿Ven? Seleccionamos y copiamos. O sea que hay que hacer un poquito más de trabajo. Y ya entonces sí me la puedo traer a mi documento. ¿Ven?
La diferencia no se nota de cuál utilizamos, no se va a notar. Control V. Pero da más trabajo esta, ¿verdad? Que tiene entonces que uno tiene que hacer todo ese procedimiento ahí para traer la imagen. Así cuando uno se le pide, por ejemplo, poner las imágenes en una respuesta, entonces sería de esta manera, o una tabla, en caso para abogados, de esta forma. Esta es muchos exámenes vamos a estar utilizando, o prácticas o talleres vamos a estar utilizando este tipo de procedimientos para obtener los datos de la pantalla, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta allí? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Es que estoy viendo que a usted le aparece en cada átomo el número. Ah, sí, para eso iba ahorita. Sí. Hay que ir, se puede poner el número o pueden aparecer también letras con el átomo con el número del átomo. Ahorita vamos a ver esto ya. Esta es, ¿verdad? La forma de pasar la información. Vamos a ver aquí, ahora la pregunta, se pueden utilizar, ¿verdad? Diferentes formas de representación de estas moléculas. Vamos a ir por orden, ¿verdad? Aquí estamos como bolas y como palitos, ¿verdad? Como palillos, ¿verdad? Stick es como palitos de eso de carne, ¿verdad? Entonces, pues se le dicen aquí, esto sería el enlace, ¿verdad? Se le llama así, ball and stick, pero lo podemos cambiar a otra forma. Por ejemplo, aquí, si presionamos este icono que está aquí, que es como parece como una lupa pequeñita, podemos hacer cambios a cómo se vea esto. Por ejemplo, aquí podemos cambiar el tamaño de los átomos. ¿Ven? Podemos cambiarlo. O también el radio o sea, el tamaño de los palitos, ¿verdad? Lo podemos cambiar. Ya eso va a depender del gusto de cada uno, cómo se vean. También cómo se ven la intensidad de los colores. Por ejemplo, aquí o se hacen menos intensos, ¿verdad? Como más transparente, ¿ven? Pero se hacen demasiado transparentes y ya no lo vemos. Entonces, normalmente los tenemos acá al máximo para que se vea entonces los átomos con... Fíjense que ellos tienen como especie de se ven como unas luces, ¿verdad? Como una reflexión, como si hicieran algún foco arriba de la molécula para que refleja eso como un halo, ¿verdad? De esa luz que está recibiendo. Así también entonces tenemos los átomos y cómo están enlazados, ¿verdad? Entre ellos, del 1 al 2, del 1 al 3, del 1 al 4, del 1 al 5. Normalmente esto no lo cambiamos. Y los colores por elementos, ¿verdad? Pueden ser colores por distancia, colores por índice del átomo. Normalmente lo tenemos por elementos para poder distinguir cada elemento según un color definido. Estos colores son los colores que por convención se utilizan para estos átomos en los modelos moleculares. Así que yo no toco eso, lo que tiene que ver con los colores. Y bueno, para representación de una imagen ya sabemos entonces cómo llegar acá y cambiarle, ¿verdad? Ya sea el tamaño de los átomos o del enlace, o sea, el grueso, ¿verdad? Lo siguiente que podemos utilizar es el momento dipolar. Aquí donde dice dipolo, venga que aparece inmediatamente una flecha que indica la dirección del momento dipolar. Vean que la flecha indica para dónde va el momento dipolar de esa molécula. ¿Ven? O sea, el momento dipolar total. El mu, ¿verdad? Que depende entonces de los momentos dipolares de cada uno de los enlaces que hay en esa molécula. ¿Okay? Como recuerden, como el cloro es más electronegativo y estos enlaces tienen un momento dipolar que va de los hidrógenos hacia el carbono y luego del carbono hacia el cloro. Entonces
todos los vectores se suman y dan la dirección exactamente en el eje Z, ¿verdad? Ponemos el eje Z así. Aquí en este caso el eje Z está entonces dirigiéndose hacia nosotros. ¿Ven? Y ahora lo puse en la Y acá arriba. Vamos a llamarle X al horizontal, la Y al vertical y el Z viene hacia nosotros o hacia atrás. Entonces el eje Z viene aquí así. Ahora, en realidad cuando uno ve la imagen así no puede decir exactamente cuál es X, Y, Z, pero podemos entonces ya definir de acuerdo a la molécula cuál puede ser nuestro eje Z. Ahora, eso es el dipolo, ¿verdad? Entonces, cuando hayan enlaces de hidrógeno podemos señalarlos también. Aquí en este caso no hay interacciones, no va a haber enlaces de hidrógeno. La pregunta que me acaban de hacer, el label. Label es como la etiqueta. ¿Cuál es la etiqueta que tienen estos átomos? Entonces podemos cambiarla. Aquí podemos ponerle el número del átomo de acuerdo a cómo fuimos entrando, añadiendo los átomos, o como el programa también añadió los hidrógenos. En este caso hicimos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 5. En ese orden lo añadió entonces el programa los hidrógenos. Entonces ese es el orden que le da a el índice de esos átomos. Ahora yo puedo cambiar esto, por ejemplo cambiar aquí a solamente el símbolo del elemento. Si lo cambio, ahora dice carbono, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno y cloro. ¿Ven? Son los símbolos que hay allí. También podemos cambiar aquí el tamaño de esas letritas. Por ejemplo, ponerle a 16. Vamos a cambiar aquí. Y por ejemplo, le podemos hasta cambiar de repente el tipo de letra. ¿Ven? Y también, por ejemplo, acá podemos poner el símbolo y el número del átomo. ¿Ven? Símbolo y el número del átomo. Entonces así, ahora va a aparecer carbono 1, cloro 2, ¿verdad? Hidrógeno 4, el hidrógeno 3 y el hidrógeno 5. O sea, el orden, primero pone el símbolo y luego pone el número, el índice que tiene ese átomo, como lo vimos anteriormente. También podemos ver, por ejemplo, la carga formal de ese átomo. En este caso, bueno, ahí no lo ha calculado, así que no va a aparecer. Y la carga parcial, por ejemplo, acá la formal es que ya necesita un cálculo. La parcial, si la podemos calcular, aquí está entonces que el átomo de cloro es negativo, 0.13, carga formal. Y acá tenemos entonces 0.011, 0.039. Estas cargas sumadas deben dar 0. ¿Ven? O sea, la carga del carbono, los tres átomos son positivos, entonces esta es negativa, debe sumar estos valores que están acá. Y así podemos dar diferentes ¿cómo les digo? Etiquetas a estos átomos. Vean que el último dice nombre del elemento, aquí abajo. Ese es un poquito más complicada porque va a aparecer el nombre completo del elemento en inglés, ¿verdad? En inglés. Chlorine, carbon, hydrogen. ¿Ven? Entonces vamos a dejarlo. Normalmente es más sencillo utilizarlo solamente con el número del átomo, o sea, el índice que tiene el átomo. Porque los programas que utilizamos, ¿verdad? Para cálculos y eso utilizan solamente el número del átomo, acompañado del número atómico, que luego vamos a ver entonces cuando veamos los formatos de guardar las estructuras, vamos a ver entonces cómo ese formato para cada uno de las formas que hay. Hay muchas formas, ¿verdad?, de guardar una estructura. Así entonces esto es el label, es el que vamos a utilizar. Hay unas que no se activan porque no corresponden a ese tipo de estructura. Hay unas que son para proteínas, por ejemplo, ribbon es para proteína, o un anillo, aquí tampoco hay anillo.
Vemos si queremos hacer una superficie, ¿ven? Van der Waals spheres quiere decir entonces que hace la superficie de Van der Waals. En vez de los átomos con los enlaces pone la superficie de Van der Waals. Ahí podemos quitarla. Así, entonces, también podremos en con este programa, ¿verdad? Generar, por ejemplo, una estructura con una superficie de potencial, por ejemplo, que más o menos se parece a la de Van der Waals, pero entonces tiene colores dependiendo del potencial electrostático que hay. Entonces, para ello, por ejemplo, podemos venir aquí y a extensiones y vamos al final y creamos la superficie de potencial. La creamos aquí. Vamos a ver, vamos a decirle que Van der Waals y potencial electrostático, por ejemplo. Entonces, esta molécula, las partes más azuladas son las más positivas y las partes más rojizas son entonces las más negativas. Entonces, esa es la forma como este programa. Hay unos que lo dan un poco más claro, ¿verdad? Esa es la parte, en realidad la molécula la veríamos más como esto que estamos viendo ahí, esa superficie, que una molécula con estos enlaces de esa forma. Eso no solamente es una idea que uno tiene de cómo se hace se puede escribir un enlace, ¿verdad? Pero es un modelo nada más. La molécula se va a ver más algo como esto. Y todavía un poco más difusa, ¿verdad? Tampoco es tan exacta esos límites de superficie. Es como una nube en realidad que vemos entonces electrónica. Ok. Por ejemplo, si yo quiero terminar con esta estructura y hacer otra, entonces, por ejemplo, vamos aquí a cerrar, close, y ponemos descartar, ¿verdad? Descartamos la estructura, pues no cierra el programa, queda abierto para hacer otra cosa. ¿Ven? ¿Alguna pregunta hasta allí? Esto es práctica, ¿verdad? Esto es cosa de práctica. Vamos a ver, por ejemplo, una estructura. Voy a hacer un átomo, vamos a poner aquí átomo de carbono. Aquí puse un carbono, ¿verdad? Y de una vez se me pusieron los hidrógenos. Pero ahora yo quiero poner otro carbono aquí. Entonces vamos a poner, solamente con presionar aquí, se crea el otro carbono en esta posición. Inmediatamente le pone 3 hidrógenos más. Por ejemplo, si vengo acá, de una vez me pone 3 más. Y tengo entonces un propano, ¿verdad? Este es un propano. Pero ese propano no está, en este momento, no está optimizada su estructura. Para optimizarla, llevarlo a la menor energía posible, vamos entonces a energía y entonces hacemos la optimización. Y aquí entonces vengo al icono acá y lo puedo moverlo, ¿verdad? A la posición que yo quiera. Esta rotación no cambia para nada la molécula. Lo único que hace es que es como si fuera una cámara que vamos viendo por diferentes perspectivas, ¿verdad? Ahora, este enlace, por ejemplo, aquí hay dos enlaces. Este es un enlace carbono-carbono, acá hay otro de carbono-carbono y estos son enlaces carbono-hidrógeno. Por ejemplo, si yo quiero cambiar este enlace de aquí, este átomo de aquí de 4, este 4 que está aquí lo quiero cambiar por otro átomo diferente, por ejemplo un nitrógeno. Vengo al lapicito que está acá y cambio a nitrógeno aquí. Si yo presiono este átomo, me va a reemplazar el hidrógeno por un nitrógeno. Pero inmediatamente le añade los hidrógenos que hagan falta al nitrógeno. ¿Ven? Allí. Vean que como lo tenemos en modo de optimización, la energía está optimizándose aquí, no hemos detenido nada aquí. En el momento que lo añadimos, inmediatamente, ¿verdad?, trató de buscar una posición más estable. Ahora, este programa tiene
una ventaja y también una desventaja, que esos átomos los puedo mover, cambiar de posiciones. Eso causa a veces que podemos cambiar de configuración de R a S, por ejemplo, en un enantiómero sin querer. O sea, hay que tener cuidado con lo que voy a hacer ahora. Por ejemplo, esta, esta manito, ¿verdad? Yo la puedo hacer para mover los átomos, ¿ven? Moverlo para acá, por ejemplo. Pero me le cambia la configuración. Por ejemplo, yo quiero mover este carbono un poco para acá. Yo lo puedo tratar de ir forzando. Aunque inmediatamente, ¿verdad? Trata nuevamente de ir a el punto de mínima energía. Pero por ejemplo aquí encontré un punto de mínima energía diferente al que tenía cuando estaba de este lado de acá. O sea que hay varios puntos de energía mínima en una molécula. Pero hay una que es la global. ¿Ven? Aquí por ejemplo lo pongo para acá y así, ¿verdad? Entonces, posiblemente este sea un poco más estable. Si queremos comparar, por ejemplo, diferentes conformaciones, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner aquí vamos a suponer que yo quiero borrar esto de aquí, entonces yo puedo hacer con de seleccionar, yo puedo como tratar de seleccionarlo. Voy a tratar de seleccionarlo todo, así. Lo que está seleccionado, si le pongo borrar con el suprimir, se borra. Por ejemplo aquí, suprimir. Lo borré. Pero vean que el hidrógeno que estaba aquí no me lo reintegra, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren reintegrar el hidrógeno, pueden hacerlo añadiéndole un hidrógeno con el lápiz o poniéndole entonces acá añadir los hidrógenos. ¿Ven? Y lo añade entonces donde hagan falta. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero un doble enlace o un triple enlace? Bueno, el doble enlace vamos a suponer que lo quiero aquí, en esta posición. Yo puedo venir al lápiz y entonces marco el enlace. Marco el enlace. Por ejemplo, inmediatamente allí, ¿verdad? Se creó un doble enlace. ¿Ven? Acá tenemos esa parte de la molécula es plana. ¿Ven? Esta parte de aquí es plana, la que tiene los 6 átomos del doble enlace, ¿verdad? Que están unidos a este carbono sp2, entonces esa parte es plana. ¿Ven? Aquí estos ángulos, sabemos que en un doble enlace los ángulos entre los sp2 es de 120. Vamos a ver qué tan cerca está de esos 120. Venimos a la medida, ¿verdad? Aquí voy a marcar entonces a ver cuánto es este ángulo. ¿Ven? Aquí dice 119, ¿verdad? Que no es exactamente 120 por las interacciones que hay, por ejemplo, con este grupo CH3 que está acá. Entonces, esas son entonces formas de medir, ¿verdad? Ya vimos cómo se añade un ángulo, perdón, un enlace doble. Si quisiéramos enlace triple, vamos a ver si agarra aquí el enlace triple, ¿ven? Ahora tenemos el enlace triple. Lo van a ver, ¿verdad? Como eso es recuerden, esta es una representación de un modelo. No es que el enlace triple se vea así. Si se pudiera ver la molécula, no se va a ver así. Este es un modelo como si agarrara yo palitos y voy uniendo bolitas, ¿verdad? No es en realidad la estructura de la molécula. Esa molécula se vería más como una nube electrónica, ¿verdad? Átomos en esas posiciones con nubes electrónicas alrededor. Pero vean ahora que el ángulo de enlace aquí es de 180, ¿verdad? 180 grados. ¿Ven? Vamos a suponer que a alguien se le ocurre, bueno, yo quiero saber cuánto es la distancia que hay entre este hidrógeno y este carbono. Entonces podríamos medirla fácilmente marcando el hidrógeno. Vamos a marcar acá afuera primero para borrar lo que había. Marco al hidrógeno y marco al carbono. De aquí a acá hay 3.727 angstrom. ¿Ven? Y esta es una estructura entonces de un... Fíjense que, cómo se llamaría, vamos a ver cómo se llamaría este compuesto.
un triple enlace aquí. A ver quién sabe cómo se llama ese compuesto. ¿Cómo terminan los que tienen triple enlace? ¿Son qué cosa? ¿Alcanos, alquenos o alquinos? Alquino. 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 Y este es un de 3, ¿verdad? Es un propino, ¿verdad? Es el propino que puedes... no hay uno propino porque solamente puede haber un solo propino, que es este. Así que tenemos aquí entonces el propino. Em, vamos a cerrar esta estructura, vamos a poner close y descartamos. Ahora, vamos a ver, cuando creemos anillos, hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? Eh, vamos a ver un anillo de 6. Vamos a hacer aquí, ah, tengo que quitarle, vamos a borrar nuevamente. Estaba con nitrógeno, vamos a poner aquí carbonos. Voy a hacer un anillo de 6, pero voy a quitarle la optimización para que no me los mueva como quiere el programa, sino que voy a hacer ahora, fíjense, aquí voy a colocar, cuando pincho acá el primero y lo muevo, inmediatamente se genera un segundo átomo de carbono. Entonces, ahora agarro este y lo muevo para acá, me crea un segundo. Ahí en este caso lo que estoy haciendo es que no suelto el mouse, el botón izquierdo del mouse, sino que lo mantengo presionado. 1, 2, 3. Lo presiono aquí, botón izquierdo, no lo suelto y me muevo. Ahí no lo agarré bien, vamos a ver. Ahí está. Ahí van 1, 2, 3, 4. Quiero uno de 6. Vamos a ver ahora. Hay veces que no es tan fácil agarrarlo. En este programita, vamos a ver. Vamos a venir aquí. Ahí van 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer otro más. Y ahora hay que unir este con este. Vamos a ver aquí. Ahí lo puse encima del otro. Vamos a ver si lo generó bien. Hay veces que no lo hace bien. Ahora sí. Esa es una forma. Eso no es un anillo correcto, ¿verdad? Eso hay que optimizarlo. ¿Ven? Vamos a optimizarlo. Y ahí se optimizó y buscó el punto de menor energía para ese compuesto. Cómo se llama ese compuesto? A ver quién sabe. Ciclohexano. Ciclohexano, ¿verdad? Entonces, el ciclohexano, ¿verdad? Yo puedo ponerle sustituyentes. Recuerden que los sustituyentes, estos están en la posición axial, arriba y abajo, y lo que van hacia afuera es entonces los ecuatoriales. Entonces podemos poner, por ejemplo, aquí, añadirle sustituyentes. Por ejemplo, yo quiero añadirle un cloro en esta posición y otro en esta posición. Vean que como no he detenido la optimización, de una vez busca el punto de menor energía. ¿Ven? Ahora, yo puedo tratar de sacarlo de ese mínimo moviendo los átomos, por ejemplo. Hay veces que uno con esta forma puede entonces hacer que la molécula llegue a otro mínimo diferente. No lo estoy haciendo mucha fuerza, ¿verdad? No lo estoy haciendo, pero si yo agarro a este y lo muevo para acá, hay veces que se mueve, o el hidrógeno creo que es más fácil así, ¿ven? Inmediatamente cambia de posición, de axial pasó a ecuatorial. Así mismo este lo podemos ver así, ¿ven? Y busca la otra posición. Esta sería la posición más estable, ¿verdad? Para estos dos cloros. ¿Ven? Pero ahí lo que hice fue cambiarle la configuración en realidad al anillo. ¿Cómo se llama esta estructura? La conformación que tiene ahorita mismo allí. ¿Cómo se llama?
¿Bote o silla? ¿Hay quien se acuerda? ¿Es bote o es silla? De silla. Silla. Es silla, ¿verdad? La de bote tiene estas dos, así como esta también está hacia arriba. Así entonces podemos hacer diferentes estructuras orgánicas. Ahora, a veces no es tan fácil, ya cuando es una estructura más compleja, entonces lo mejor es usar otro programa, que es el JSME, que lo hacemos en 3 dimensiones, y lo traemos acá para entonces ya traer la estructura y que nada más se genere la de 3 dimensiones a partir de la de 2 dimensiones. ¿Alguna pregunta de cómo generar este tipo de estructura? Vamos a ver. Y eso es práctica, ¿verdad? Van a tener que practicar para poder llegar entonces a hacer... Profe, Dígame. este video lo va a subir al Classroom. Sí, lo estoy grabando y lo subo, lo tengo que subir al YouTube mejor porque en Classroom me ocupa mucho espacio. Entonces Ok, le pongo el enlace. dele, profe. Ok. Sí, entonces vamos a ver entonces cómo hacer con los minutos que nos quedan usar el otro programita que es el JSME. Vamos a ir a internet. Vamos a quitar aquí las teclas. Esto sí, esto también se puede descargar. Ustedes coloquen aquí JSME. Y el primero que aparece ahí, JSME Homepage, es el que debemos utilizar. Ahora, hay formas de utilizarlo. Pues tenemos el JSME ¿verdad? Aquí, que lo utilizan en línea. O sea, lo pueden utilizar sin descargarlo. Y tenemos entonces aquí para descargarlo. Entonces lo descargan como un zip, un archivo zip, lo descomprimen y lo ponen en un directorio y ya lo podemos usar. Si no lo quieres, bueno, lo mejor que lo descarguen no es muy pesado, tiene varias formas de utilizarlo allí aparecen bastantes archivos allí que se pueden utilizar. Pero todos usan la misma pantalla. Ahorita les explico esa parte cuando lo descargan. Aquí dice probarlo, ¿verdad? Aquí podemos también usarlo. Le va a aparecer esto. ¿Ven? Esta es la pantalla normal de ese programa. Para borrar, vamos a borrar eso, por ejemplo, vamos a borrarlo así. Podemos hacer una estructura, por ejemplo, yo quiero hacer una estructura como esta. Un anillo aromático. A ponerle aquí, pero aquí vamos a ponerle un oxígeno acá. Ven, aquí tenemos el panel de los elementos. Acá está el panel de las estructuras. Aquí tenemos los tipos de enlaces que tiene, enlace simple, doble y triple. Este para hacer una cadena, ¿verdad? De una cadena larga. Por ejemplo, si yo agarro esto, voy a hacer una cadena larga allí. Solamente irla corriendo sin soltar el mouse. Y se va entonces realizando esa cadena. Por ejemplo, aquí ya podemos hacer un isopropil allí. Es bien sencillo de utilizar. Aquí, por ejemplo, si yo pongo acá un nitrógeno en esta posición, ¿ven? Un nitrógeno, formo una amida aquí, ¿verdad? Y así podemos ir haciendo diferentes estructuras. Esta estructura que está aquí, yo lo puedo mover así. Cuando toco sobre la pantalla blanca y el mouse en el botón izquierdo sin soltarlo, yo la puedo cambiar de posición. Nuevamente aquí, si yo quiero esta estructura,
Lo mismo, yo puedo también copiarla, Windows Shift S en Windows 10 y la puedo copiar. ¿Ven? Y me la puedo llevar a un documento como teníamos anteriormente. Vamos a poner aquí esto. Ven, aquí está mi estructura de ese compuesto orgánico. Ahora, esta estructura que yo tengo acá en el JSM, también me la puedo llevar para verla en 3 dimensiones. Esta estructura que está aquí. ¿Cómo se hace eso? Bueno, botón derecho del mouse, copiar Smile. ¿Ven? Copiar Smile. Este código Smile es un código que bastante resumido para dar para la estructura de una molécula. Solamente utiliza cómo están enlazadas esos átomos en la conformación de esa molécula. Cuando nos da esto, aquí dice Control C, presione Control C para copiar esto. Control C, ahí copio eso que está marcado allí, lo copiamos. Ahí podemos cerrar. Y ahora yo me puedo ir al Avogadro. Puedo venir acá al Avogadro, vamos a crear una nueva. Ven, aquí entonces en esta pantalla ya lo borré lo que estaba ahí. Vamos a entonces ahora traernos esa estructura de allá para acá. Para ello, hay alguien que tiene abierto el micrófono para que lo apague, pues si no se va a salir todo en la grabación. Bueno, ya lo apagaron parece. Vamos a continuar. Entonces ya lo copié ya. Perdón, sí, la copié del JSM y me lo puedo traer acá. ¿Cómo lo hago? Aquí en Build, insertar Smile. ¿Ven? Nuevamente, vamos aquí, Build, Insert Smile. ¿Ven? Aquí siempre le va a aparecer lo que tenían anteriormente. Uno lo borra. Eso lo queda grabado allí y pone Control V allí mismo, ¿verdad? Ya entonces me traigo lo que tenía ya, en el Smile que tenía ya. Y ahora ponemos OK. ¿Ven? Aquí aparece ahora la estructura. Ahora ustedes la ven como porque está así toda, están seleccionados. Entonces lo que venimos y vamos a quitar esa selección. Vamos a quitar aquí donde dice Select, ponemos Select None, que significa que no selecciona ninguno, o pueden usar Control Shift A también para hacer lo mismo. Ahí le quitamos la selección. Aquí está entonces la estructura. Ven que todavía no ha logrado optimizarla completamente. Ahí demora más porque la estructura es más grande. Usted está buscando un punto de mínima energía para todos esos átomos. Pues son bastantes átomos y entonces se le hace un poco más difícil. Vea que la parte del anillo aromático es plana. ¿Ven cómo este plano de aquí, estos átomos de aquí de la amida también se alinean con los átomos de el anillo aromático. ¿Ven? Ya está alcanzando, pero todavía le falta, ¿verdad? Para llegar entonces al punto mínimo. Entonces a cada átomo que va apareciendo, como ustedes vieron en las otras estructuras, se le va asignando un índice, ¿verdad? Un número que es el que va a distinguir a ese átomo. Aquí estoy moviéndolo con el icono, ¿verdad?, de mover, que es este. Diferentes posiciones. Vamos a suponer que yo quiero esa estructura así como está ahí. Ahora sí la puedo copiar. Windows Shift S. Y me la puedo llevar entonces acá. Aquí tengo la estructura. Esta es la estructura en 3 dimensiones y esta es la estructura en 2 dimensiones. Entonces ahí tiene ya dos programitas que son bastante útiles, el JSM y el Avogadro. Vamos a quitar el Avogadro, pueden tenerlo abierto en varias instancias
¿verdad? Aquí hay una, aquí hay otra. Esta no la estamos usando, voy a quitarla. Así, vamos a poner aquí, por ejemplo, el anillo. Ven aquí, aquí localizó, cuando ponen el anillo, ven, localizó el anillo que está ahí, ven. Para eso entonces el anillo. Esto es cuando hay DNA, es usar ribbon, ¿verdad? Aquí cuando ponen stick, entonces lo que hace es que solamente presenta los enlaces como barritas o stick, ¿ven? Normalmente lo usamos sin esto. Ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, ver la superficie de potencial de esta molécula, lo que hacemos es que vamos aquí donde dice Extension, crear superficie, y aquí ponemos entonces potencial electrostático. Y acá tiene dos opciones, pero esta no funciona, solamente Van der Waals. Así que hay que usar estas dos. Calcular. Y ahí ya la creo. Tenemos entonces aquí, como pueden observar, hay una parte más positiva por allí, ¿verdad? Y otras más negativas. Esta parte de acá más positivas. Hay otros programas que manejan mejor esto y se ve mucho mejor la diferencia de colores. Aquí como que no están, aquí hay una parte más negativa, ¿verdad? Como que no está muy bien está bien en la renderización, pero la calidad no es tan buena. Hay otro programita por ahí que vamos a ver en las próximas clases que es mejor para esto. Ok. También podemos poner, por ejemplo, aquí a girar, por ejemplo, en una dirección. Por ejemplo, si le ponemos así, ya lo pueden, con esto de girar, entonces lo pueden poner a girar en la dirección X. En este caso la dirección X es la dirección vertical. Y puedo cambiar la dirección Y, por ejemplo, ¿ven? Y la dirección Z. Y ahí lo ponen entonces a girar en un cierto ángulo para que, por ejemplo, si quieren hacer un video, entonces la ponen allí para que se vea en diferentes partes de la molécula en forma continua. Si ya no lo quieren dejar de girar, entonces le ponen reset y ya deja de stop, ¿verdad? Ya entonces deja de girar. Quedará más activado. Reset, stop. Con este de acá es que podemos entonces moverlo. Bueno, eso es entonces referente al Avogadro. Ya en las próximas clases veremos cómo también entonces crear a partir de aquí estructuras con ciertas conformaciones, cómo cambiar las conformaciones y podemos entonces hacer algunos cálculos con esas conformaciones. Voy a cerrar esta. Voy a crear un dicloro. Vamos a poner aquí el carbono, un dicloroetano, por ejemplo. El dicloroetano, quitar el stick ese. Voy a poner un cloro aquí y otro cloro acá. Voy a ponerlo ahí que se cambie, ¿verdad?, de conformación. Yo puedo hacer, vamos a quitarle la energía, stop, para que termine. Vamos a moverlo un poco. Fíjense que aquí tiene un ángulo aquí, ¿verdad? Yo puedo cambiar este ángulo marcando este 90 que está aquí. Y una vez marcado el ángulo, digo el enlace donde voy a girar, si se puede girar, ¿verdad? Porque hay como un doble enlace no se podría girar, por ejemplo. Entonces yo puedo agarrar y cambiar, por ejemplo, la conformación. ¿Ven? Y ahora tratar de buscar entonces el mínimo de energía con ese en posición anti, ¿verdad? ¿Ven? Ahí busca entonces
la posición anti del dicloro 1,2-dicloroetano. Entonces esto tiene una energía. Vamos a suponer que yo la quiero en posición sin, o sea, del mismo lado, o eclipsada, que también se le llama. Voy a poner aquí el 90. Puedo moverlo, por ejemplo. Pero hay que parar acá vamos a parar la optimización para que no me lo cambie de posición. Vamos a cambiarle aquí un pequeño ángulo, aquí para tener mayor flexibilidad. Lo muevo. ¿Ven? También es posible, por ejemplo, si yo pongo la regla, yo puedo medir el ángulo diédrico. El ángulo diédrico es un ángulo entre 4 átomos. Y es de la siguiente manera. O sea, si yo agarro uno de los átomos, estos dos átomos, por ejemplo, pueden ser los átomos centrales, y voy a medir el ángulo que hay entre estos dos. O sea, que es como si pusiéramos los átomos centrales, uno eclipsado con el otro, ¿ven? Y ver el ángulo que tienen entonces estos dos átomos, estos dos enlaces. Este ángulo de aquí es el ángulo diédrico. Entonces, por ejemplo, vamos a marcar este ángulo diédrico. Vamos a ponerle aquí 1, 2, 3 y 4. Ese ángulo diédrico aquí, dihedral, ¿verdad? Este es el 21.0. Es el ángulo diédrico, el ángulo entre estos dos enlaces que están aquí. Este de aquí y este enlace de acá. Teniendo estos dos carbonos, ¿verdad? Eclipsados, uno detrás del otro. Entonces, por ejemplo, si yo lo quiero cambiar, vamos a suponer que yo quiero 60 grados. Entonces, yo puedo cambiarlo aquí. Y vean que acá abajo, aquí, puedo ir moviéndolo hasta que llegue a un ángulo parecido ahí a 60, ¿verdad? Lo más cerca posible. Por ejemplo, ahí se me fue. No es tan fácil, ¿verdad? Podemos suponer que yo lo quiero poner en 60 exactito. Es un poco más difícil ponerlo en un valor exacto, pero vamos a suponer que yo lo quiero lo más cerca de 60 posible. Lo malo es que se devuelve. Vamos a cambiarle la posición acá un poquito. Vamos a ponerle así. Vamos a darle 60.5. Este es el ángulo diédrico de 60. Este es el ángulo diédrico. ¿Ven? Siempre se va a medir entre 4 átomos. Los dos centrales y los extremos, los enlaces de los extremos son los que miden el ángulo diédrico. ¿Por qué es importante esto? Pues esta estructura, así como está, no es una estructura optimizada. Si nosotros, por ejemplo, ponemos a optimizarlo, va a buscar un ángulo, ¿ven?, de 62.8, que es el ángulo de ese mínimo local que hay allí en esa conformación. Entonces vamos a quitarle, vamos a ver ahora, yo quiero saber la energía de esa conformación. ¿Sí? Quiero saber la energía de esta conformación con un... ¿quién se acuerda cómo se llama esa conformación? Vamos a ver. Con este ángulo aquí de 60. Conformación anti-eclipsada, gauche. ¿Quién se acuerda? Eso es de química orgánica, ¿verdad? ¿Cuál es? Gauche, ¿verdad? La conformación gauche entre estos dos átomos. Si yo quiero saber, por ejemplo, la energía de esta estructura, vienen aquí a donde dice extensiones y podemos entonces, donde dice Molecular Mechanics, aquí calcular energía. ¿Ven? Extensiones, Molecular Mechanics, calcular energía. Y eso le da
le da la energía de esa estructura. ¿Ven? Le da la energía de esa estructura, 29.7129. Y acá tienen el ángulo correspondiente, 62.8. Entonces vamos a suponer, voy a hacer aquí algo, voy a poner esto aquí, voy a poner la estructura ahí. Lo que quiero es agarrar toda esta información y ponerla en una sola figura. Entonces vamos a ver acá, calcular la energía. Aquí está la energía, voy a ponerla aquí. Ahora voy a copiar toda esta figurita que está aquí y me la voy a llevar para el programa, para mi informe. Windows Shift S. Y vamos a copiar todo eso. Aquí me lo llevo para mi informe. Aquí la tengo. ¿Ven? Toda la información. Aquí está la energía, está el ángulo diédrico y está la imagen. Vamos a suponer ahora que yo quiero cambiar ese ángulo diédrico a un ángulo de 0, ¿verdad? Vamos a cambiarlo. Vamos acercando lo más posible a 0. Hay que quitarle acá la optimización. 90, aquí. Vamos a ponerla lo más cerquita de 0 posible. Vamos a darle 0.2. Entonces, vamos a ver aquí esta energía cuánto equivale. Vamos a cambiar ahora. Vamos a moverlo nuevamente. Aquí está en 0, ¿verdad? O en 0.2. Vamos a poner acá. Vamos a poner estructura aquí. Voy a ponerla así. Ahí. Y vamos a calcular la energía. Extensiones. Molecular Mechanics. Calcular energía. Aquí tenemos nuestra energía. Vamos entonces ahora a copiar esto. Para compararla con la que teníamos a 60. Vamos a ver la diferencia en energía. Aquí era 29.7129 y acá es 89.45. ¿Cuál tiene mayor energía? Esta es de más energía, ¿verdad? Esta que está aquí, que esta que está acá. ¿Ven? Entonces, si ustedes van moviendo esto, pueden, luego que tienen todas las energías y todos los ángulos, pueden hacer una gráfica de conformación de cómo cambia la energía al cambiar la conformación de esa molécula. Vamos a hacer el último para ver el de menor energía, que tiene que ser el anti. Ahí el ángulo debe ser 180. Vamos a mover esto para acá. Aquí entonces vamos a cambiar 90 aquí. Vamos a cambiar ahora que el ángulo sea 180. No es tan fácil llegar a 180. Vamos a tratar de ponerlo lo más cerquita posible. Vamos a ponerlo en 179.3. Aquí esta energía, digo, esa estructura vamos a pasarla ahí abajo. Y ahora vamos a ver la energía. $23.94. Vamos a copiar eso.
Entonces tenemos aquí la de este 29, ¿verdad? Esta es de 89 y esta es de 23. Ven que la de menor energía es la que está en posición anti. ¿Ven? Y así podríamos hacer una gráfica, ¿verdad?, de diferentes ángulos. Entonces calcular la energía para esos ángulos. Y hacer una gráfica como esa que se acuerdan ustedes en libro de orgánica de las conformaciones que sube y baja dependiendo de las posiciones relativas de cada uno de los átomos. Ok, ya vamos terminando entonces por hoy. Yo les voy a enviar entonces para la práctica que van a hacer en la semana de esta clase. Vamos a extraer entonces una práctica que ustedes van a realizar, hacer más o menos lo que estamos viendo aquí. Ustedes lo van a hacer allá en el laboratorio. ¿Alguna pregunta? Estos documentos, por ejemplo, este documento, cuando yo lo quiero compartir, voy a poner aquí clase, voy a ponerle la fecha, pues, 25 del 8. Yo se las puedo compartir a ustedes. Ponerle compartir acá. Así mismo ustedes pueden hacerlo cuando quieren compartir. Voy a ponerlo, compartirlo con... Aquí siempre aparece restringido. Lo cambiamos a cualquiera persona, por ejemplo, si lo quieren. Y copian el enlace, por ejemplo. Y ahora acá en la plataforma yo lo puedo compartir con ustedes en el tablón. Por ejemplo, aquí ponemos compartir el enlace. Y acá aparece la página que yo acabo de crear allá. Y aquí, entonces vamos a poner clase del 25 del 08 2022. Además de eso, voy a compartirle el sitio, ¿verdad?, donde encontrar el JSME, ahí mismo. Voy a ponerlo allí mismo. Y vamos a colocar también donde encontramos el Avogadro, ¿verdad? Avogadro. Este sitio. Ya saben que en Download ustedes van a bajar el programa. Vamos a poner aquí compartir también otro. Aquí tienen entonces los tres enlaces. Aquí está la clase que dimos hoy. Y aquí mismo les voy a poner entonces luego el video de la clase de hoy. Si no hay ninguna pregunta. Bueno, Profe, dígame. Vamos a ver, la dama primero, pues, dígame. Profe, yo le iba a preguntar con respecto a los grupos de laboratorio. Tengo entendido que usted ya dividió los grupos, pero sinceramente yo no estaba ese día, no me correspondía y no sé Bueno, es que en qué lista. el que terminó de dividirlo fue el profesor Baúles ayer. Él dice que él terminó y él tiene el listado de los que quedaron en cada uno, porque es que debemos coordinar los tres grupos con orgánica. Entonces, la mayoría debe saber en cuál quedó. Lo que no pueden haber más de 15 y voy a permitir 16 en realidad para que alcance para los tres grupos, ¿verdad? Pero no pueden haber menos ni más. O sea, esa cantidad pues son 47. En dos grupos van a quedar 16 y en uno va a quedar 45. Así que, digo 15, perdón, 15. 15 y 16. Dos de 16 y uno de 15. Yo tengo el listado, pero aquí no lo tengo en este momento. Voy a ponerlo acá, lo voy a compartir para que sepan quién está en cada grupo de práctica. Cualquiera que no pueda, tiene que hacer el canje con otro.
que esté en ese otro horario. Pues no podemos aumentar ni disminuir el número de estudiantes por grupo, porque entonces faltarían computadoras. Bueno, yo de todas maneras, mañana yo les hago llegar ese listado, ¿verdad? Para que cada uno sepa, lo voy a poner aquí en línea para que cada uno sepa dónde está. Si alguien tiene algún choque, entonces hagan los cambios y notifican que se están cambiando entonces de horario. Bueno, Profe, las dígame. horas prácticas, disculpe, las horas prácticas las iniciaremos la otra semana. Sí, ya comenzamos la otra semana. Yo le tengo que subir son las actividades de esas prácticas, que son las que ustedes van a ir a realizar entonces al laboratorio. Entonces mañana no tenemos que ir a dar clase con usted. No, ya vamos a comenzar la otra semana. Aunque, bueno, comenzamos mejor el lunes. Yo le hago una sesión allí que va a ser eh, como de uso de laboratorio primero, ¿verdad? Las reglas que tenemos allí y luego entonces ya comenzamos a hacer la práctica. Bueno, jovencitos, nos vemos entonces el lunes, lo que les toca el lunes. Y ya saben, les subo a subir Profe, dígame. eh, usted no me envió la invitación al Classroom de esta materia. Pero usted está matriculado. Aquí, aquí están todos los que están matriculados. Y tomé los emails de. ¿Cómo se llama usted? Ah, aló. Sí, Ah, es que no se oye. Vamos a ver si aquí. Aquí que no ha entrado todavía Marlene. Es la única que no ha aceptado la invitación. ¿Cuál es el nombre? Voy a cerrar aquí la